Y para comenzar, es un gusto para mí recibir en este espacio a una persona muy especial, la doctora Susana, quien se suma al cuerpo de investigadores de Reloj Profético. Bienvenida, Susi. Muchas gracias por la invitación y porque me permiten estar aquí. Gracias. Juntas vamos a estar trayendo para ustedes lo que el Padre Yahweh nos muestra en su palabra y lo que nos está revelando para estos tiempos finales que estamos viviendo. Susi, en este tiempo vamos a empezar a analizar, como trazando una línea de tiempo para ubicar en dónde nos encontramos parados y poder saber si estamos en la antesala de los tiempos finales. Hemos estado observando el comportamiento de los mandatarios en las naciones y vemos pugnas, vemos confrontaciones, vemos dimes y diretes entre estos mandatarios. Ahorita lo más reciente es lo de Trump con el mandatario de Corea, y están fuertes las declaraciones en donde ya prácticamente el mandatario de Estados Unidos dice: estoy listo y venga lo que venga. Creo que se está manifestando ahora sí lo que tanto hemos estado esperando, en el sentido de que se está llegando el tiempo de Yahweh. Es el hecho de abordar este tema, ¿sí? Y vamos a empezar con un profeta, el profeta Amós, ¿sí? En sus capítulo 3, él siendo enviado a proclamar la palabra de Dios, lo mandan de las 10 tribus de Israel, lo mandan a que proclame la palabra y a que se haga juicio, ¿sí? Porque en aquella época el pueblo estaba en condición en donde se le tenía que demandar a través del profeta Amós, ¿sí? El Señor le demanda que vaya y proclame la palabra para que haya un juicio, que les avise, ¿no? En el hecho de que si estaban en rebeldía, se les iba a aplicar el juicio, y si estaban en aflicción, iba a haber una restauración. ¿Sí? Ahora, Amós, como bien lo mencionas, es un profeta que el Padre levantó en un tiempo de donde había mucha depravación dentro del pueblo, dentro de la casa de Israel. Y como bien dices, este profeta fue levantado para llevar este mensaje de juicio, precisamente por la conducta que manifestaba el pueblo, una conducta no apropiada, una conducta que al contrario todavía se rebelaba en contra de los mandamientos de Yahweh, y el panorama era desalentador. El panorama que tenía frente a sus ojos Amós no era el que él esperaba para ver esta manera de ver una restauración en el pueblo, que es algo muy semejante, Susi, a lo que nosotros ahora estamos viviendo, porque aunque eran otros tiempos, estamos hablando más o menos aproximadamente entre el año 783 al 743 antes del Mesías, que era el tiempo en el que fue levantado este profeta, sí, para hablarle a la casa del norte, a las tribus norteñas, y podemos observar que aunque pasaron generaciones y muchos años, la condición que ahora prevalece en el pueblo, en donde quiera que se encuentre regado en el mundo entero, ¿sí?, no ha cambiado. Es la misma conducta que manifiesta el ser humano en rebeldía a los estatutos del Señor. Y es por eso que ahora estamos viendo la consecuencia de haberle dejado, de haber abandonado sus estatutos y sus mandamientos para seguir su propio camino. Las guerras que nos han alcanzado, estas confrontaciones que se están dando entre naciones, no son nada nuevo, si bien es cierto, pero precisamente con este análisis de las Escrituras que vamos a llevar, nos vamos a ir dando cuenta lo que anunció el Mesías. El Mesías dijo claramente que para que Él regresara, antes tenían que haber ciertas señales, ciertas características para que se indicara el tiempo o fuera el tiempo propicio y que nosotros estuviéramos atentos a esas señales para que supiéramos y estuviéramos preparados
para los acontecimientos finales. Y ahora, con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que están viendo nuestros ojos, no nos queda duda, Susi, de que somos parte de ese tiempo final, de ese ciclo en el cual el Señor nos está llamando precisamente de la misma manera como levantó a Amós. Ahora también se levanta la trompeta, suena la trompeta y nos está hablando el Señor el mismo mensaje, Susi. Creo que es muy importante el compartirles que hay mucha gente que cree que la palabra es aplicada para aquellos tiempos y que no están viendo que la palabra es una línea de tiempo en la que se están manifestando cíclicamente, ¿sí?, lo que está diciendo el Señor. Aquí, como bien dices, la conducta del ser humano hoy en día es como la describe aquí. Somos nosotros Israel, somos ese pueblo que él describe en el sentido de que es idólatra, es desobediente, ¿sí?, que no sabemos amar a nuestro Señor, ¿no? Entonces, el Señor, a través de la línea de tiempo y con esas señales que tú marcas, que marca el Señor, perdón, y que tú estás comentando, el Señor nos quiere anunciar el hecho de que podemos nosotros salvarnos, pero nosotros tenemos que estar alertas, estar atentos a esas señales que vienen aquí en la palabra. Ahora, yo te lanzo una pregunta, ¿sí? Hablamos de profeta Amós, pero ¿qué es un profeta? ¿Para qué está destinado un profeta? ¿Por qué el Señor usa a los profetas para que vayan a llevar un mensaje? Bueno, el profeta, en sí la misión del profeta es escuchar directamente la voz de Dios, recibir ese mensaje, y ese mensaje se tiene que comunicar ya sea a una persona o a un grupo de personas, ¿sí? Ahora, eran levantados como una especie de trompeta, como pregoneros de justicia, ¿sí?, para anunciar o hacer evidente la conducta del pueblo, una conducta que, pues, a nuestros ojos o a nuestro punto de vista, no la podemos percibir por nosotros mismos. Necesitamos que alguien venga y nos la señale, porque es la manera en que el Padre lo hace evidente. Entonces, esta misión o esta tarea asignada a los profetas no es nada fácil, Susi. No es fácil, ¿por qué? Porque se tienen que enfrentar a cuestionamientos, se tienen que enfrentar a muchas veces a intimidación o amenazas, y vemos en la Escritura casos de los profetas que fueron apedreados y que fueron muertos en otros casos. Y de hecho, eso mismo lo menciona Yeshua. Dice, cuando levanta un lamento por Jerusalén, y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a todos los que te son enviados, ¿cuánto yo daría porque tú me recibieras? ¿Sí? Recibieras mi mensaje, me recibieras a mí. Pero no era el tiempo de que se le recibiera. Entonces, de la misma manera como a él se le rechazó, porque él era el mensaje vivo que enviaba el Padre de los cielos, ¿sí?, y no quisieron escucharle, de esta misma manera también las personas que Yahweh levanta para proclamar este mensaje también no van a ser bien recibidos, van a ser cuestionados de la misma manera que también Yeshua lo fue. Incluso a Yeshua se le llegó a comparar, ¿sí?, cuando él hacía manifestaciones del poder de Yahweh, ¿sí?, se le llegó a comparar con Belcebú. O sea, a ese extremo y a ese nivel estamos viendo la depravación del hombre, la conducta del hombre, en donde es más fácil creer la mentira, ¿sí?, recibirla y arroparla, que recibir la verdad, porque la verdad primeramente nos va a costar aceptarla. Claro. Segundo, nos va a doler, ¿sí?, porque precisamente la palabra es una espada que atraviesa y penetra hasta nuestro interior y nos divide, nos separa. Entonces, por lo mismo, al momento de causar una división, nos causa un dolor. Y por lo mismo nosotros estamos como levantando una especie de muralla para protegernos de esa palabra que de momento nosotros la vemos como nuestro enemigo, atenta contra nosotros. Por lo tanto,
sí es muy importante que todos ellos, los que nos están escuchando, los que nos están observando, los que nos siguen en Reloj Profético, tomen mucha atención de lo que estamos trayendo aquí a la mesa y con detenimiento se pongan a escudriñar la palabra, porque en ellas está la vida. Y algo muy importante que el Padre nos va remarcando constantemente conforme nos vayamos exponiendo a la palabra, ¿sí? Necesitamos que nuestra mente esté preparada, Susi, preparada para poder recibir este mensaje. ¿Y qué te parece si continuamos con esta información que trae el Padre para nosotros después del corte? Siga con nosotros en Reloj Profético. Esa condición que muchas veces va hasta lo más bajo, lo más vil, porque nuestra propia mente nos engaña. El Señor le revela la condición en la que ha caído, en donde esa degradación que mencionaste estaba muy palpable. Y las tres características en las que Él se enfocó fue hablar del monoteísmo, exaltar que solamente hay un solo Dios, ¿sí? Y no hay nadie con Él, hay un solo Dios. Comentabas anteriormente sobre que nosotros somos Israel. Y continuamos aquí. Connie, es muy importante lo que estabas comentando de lo relevante que es un profeta en la palabra, de las condiciones que debe de tener, las características que debe de tener. Pero el hecho de nosotros buscar la salvación no se puede hacer por sí solo. Tiene que venir por medio de un Salvador, y este Salvador es Yeshua. Así es. Nuestro Señor Yeshua. Entonces, el hecho de que Yahweh mande un profeta como mandó a Amós era por lo mismo, para que nosotros viéramos a través de los ojos de ese profeta, ¿sí?, la condición que nosotros tenemos como seres humanos. Esa condición que muchas veces va hasta lo más bajo, lo más vil, porque nuestra propia mente nos engaña. Así es. Y caemos muy fácilmente en tentación. Entonces, como decías tú, es muy fácil seguir en esta vida física, en este mundo, porque desde niños es lo que nos han enseñado. Venimos de familias que tienen esa educación, pero el discernimiento nos lo da solamente el Señor Yahweh. Y si nosotros no nos acercamos, no podemos conocer esas señales tan importantes del tiempo. Así ¿Sí? es, así es. Entonces, fíjate que esto que mencionas, hay 3 puntos claves que destaca en el mensaje de Amós. 3 puntos claves donde él está como espectador de una puesta en escena, analizando la conducta de todo el pueblo, ¿sí? Y tristemente, el Señor le revela la condición en la que ha caído, en donde esa degradación que mencionaste estaba muy palpable. Y las 3 características en las que él se enfocó fue hablar del monoteísmo, exaltar que solamente hay un solo Dios, ¿sí?, y no hay nadie con Él, hay un solo Dios, de la elección que recibió Israel, ¿sí? Esa elección que pareciera que queda un poquito medio suelto el entender a profundidad el significado real de la elección. Y por último, la justicia que no se veía, ¿sí?, estaba ausente en el pueblo de Israel. Ahora, comentabas anteriormente sobre que nosotros somos Israel. Bueno, ¿y qué nos hace ser Israel? ¿Qué nos hace considerarnos a nosotros mismos ser Israel? ¿Cuál sería el punto para decir yo, pues sí, la palabra está dirigida a mí porque yo soy Israel? Porque toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está hablando de un pueblo. ¿Sí? La Escritura va dirigida a un pueblo. Entonces, si yo no me veo aquí y me siento, no sé,
yo soy de Guatemala, tú eres de México, y los que nos observan pues de varias otras naciones. Entonces, bueno, estas palabras no son para mí. Pero realmente, ¿qué nos hace ser Israel? Bueno, mencionaste es un Salvador, y no cualquier Salvador, ¿sí? Sino que Yahweh envió a un solo Salvador, a un mediador, aunque antes de su llegada en vasija, en hacerse carne y como nosotros, semejante a nosotros, antes vino el engañador y transmitió un mensaje diferente, el cual es considerado maldición, anatema. Pero en el momento en que viene Yeshua y él mismo es la trompeta de Dios, la trompeta de Yahweh, para anunciar este mensaje de restauración, entonces por medio de él, todas las naciones, ¿sí?, que volteen a verlo y se cumpla la escritura del Éxodo, cuando es levantada la serpiente en el desierto, y todos los que volteaban a ver la serpiente se sanaban. De la misma manera, todos aquellos que ahora estén en cualquier punto de la tierra, que volteen a ver al Mesías, a Yeshua el Mesías, van a recibir también esa sanidad. Pero solamente es la entrada para que la redención y la restauración de su vida, de su familia y de toda la humanidad empiece a cobrar sentido. Entonces, estamos viendo que Amós observa sigilosamente la conducta de todo el pueblo. Y hay una diferencia muy abismal entre observar la conducta, porque es mandato de Yahweh, observar la conducta del pueblo, porque ese es un indicativo del tiempo en el que nos encontramos, para identificarlo. Y es muy diferente de estar levantando el dedo acusador, señalando y cuestionando a uno de nuestros hermanos. Es muy diferente. Entonces, la conducta de Amós nos lleva a nosotros, Susi, a replantear nuestra vida, a mirarnos internamente para poder comprender lo que en ese momento Yahweh le estaba plasmando, no solamente en el cerebro a Amós, sino lo que se estaba reflejando en su entorno. Así es. Me salta una pregunta. ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Qué características tenía ese pueblo para haber sido escogido? Porque hablamos del pueblo individualmente, pero hablamos de un pueblo, ¿sí?, que él liberó. Pero ¿por qué ese pueblo? ¿Qué características tenía para que hubiera escogido al pueblo de Israel? Bueno, la escritura nos dice que, hablando precisamente del tema de la elección que toca Amós, que va pegada a la pregunta que estás lanzando ahorita al aire, el Señor nos deja claro en su palabra una cosa. Israel era el pueblo más pequeño e insignificante de todas las naciones. Entonces, ahí se cumple otra escritura. De lo más vil y menospreciado, Él llama, ¿sí?, para manifestarse, darse a conocer y que éste recibiera toda la enseñanza, todo el legado, todo el tesoro que compone la palabra, la Torá. Y de esta manera, al momento de recibirla, la misión sería darla a conocer a las naciones, para que todas las naciones, todo habitante de la tierra, conociera que solamente hay un único Dios, ¿sí?, Yahweh Sebaot, el que comanda todas las miríadas de personas que le rodean, que Él creó para gloria y honra de su nombre. Entonces, es muy importante esta pregunta que haces, porque Israel no se tomó con la seriedad que se debe el hecho de ser llamado para proclamar a Yahweh. Antes bien, dice la Escritura, que se engordó, ¿sí?, se ensoberbeció de esa elección y pensó que al momento de ser elegido por Yahweh como su ungido,
podría hacer y deshacer a su antojo y no habría quien le dijera nada. Eso es lo que vemos con la conducta que el padre le está manifestando a Amós. Ahora, el padre tiene como dijimos, tiene sus formas de avisar, de decir que su pueblo se está desviando. ¿Sí? Pero, ¿cómo hace el Señor, por ejemplo, para acercarse al pueblo? Le da tiempos, le da horas, te hace una llamada, te señala, le obedeces y no le obedeces, es tu decisión. Pero si no le obedeces, o sea, hay tiempos, horas estipuladas. ¿Cómo es ese tiempo? Porque ya sabemos que el tiempo de nosotros no es el tiempo del Señor. Así es. Él tiene sus tiempos perfectos. Así es. No es nada comparado con lo que nosotros conocemos como tiempo. Pero sí me queda claro que la palabra es una línea de tiempo y marca mucho números. Así es. ¿Sí? Habla del número 1, del número 3, del número 6. Cada número tiene una relación directa con el Señor. Entonces, cuando el Señor manda a un profeta a llamarle a la atención o a decir lo que el Señor le está mandando y que ellos tomen una decisión, ¿cómo hace? ¿Les da su tiempo? ¿O cómo lo plasma aquí en la Biblia? ¿Cómo nos lo dice él? Ok. Él levanta a un profeta y este profeta tiene la misión de recibir el mensaje y darlo a conocer. Okay. Obviamente en cada escritura, cada profecía sí maneja tiempos. Sí, de la misma manera, por ejemplo, cuando le fue anunciado a Abraham, Abraham era considerado profeta. Entonces, de la misma manera como le anunció Yahweh a Abraham que su descendencia sería esclava en Egipto 430 años, eso se cumplió. Llega el momento del rescate, del que levanta un libertador, en este caso Moisés, para sacar de esclavitud al pueblo de Egipto. Y la Escritura nos deja claramente, precisamente eso que mencionas. Porque la Escritura nos dice que el pueblo salió de Egipto justo el día 15 del mes primero, ¿sí? Cumplidos los 430 años que el Padre había decretado como juicio en donde estaría esclavo el pueblo de Israel en Egipto. Y ahora, aquí hay algo muy, muy importante que no podemos pasar por alto. El analizar la condición en la que se dio la salida, porque funge o cobra mucha importancia dos características que tienen que ir pegadas: tiempo y condición. Pero, ¿qué te parece, Susi, si nos vamos a un corte y regresando del corte profundizamos en esta respuesta? En este caso, por ejemplo, analizando la salida de Egipto y el juicio decretado, dado a conocer a Abraham. Y volteas a ver al prójimo, que por qué a él sí le das, que por qué a él sí le va bien, que por qué él sí tiene trabajo, que por qué le das un carro, que por qué tiene casa, por qué a mí no, por qué a mí, o sea, desde ahí ya estamos mal. Ya regresamos. Nos quedamos analizando, que íbamos a analizar dos características del mensaje. En este caso estamos hablando de la condición y del tiempo. ¿Qué tan importante es que se cumpla una tanto como la otra? ¿Sí? Estamos hablando que si yo tengo la condición, pero no tengo el tiempo, ¿hay juicio? Bueno, aquí habría que analizar estas dos vertientes juntas, porque el mensaje es proclamado y anuncia o juicio o anuncia restauración según la condición de las personas, del pueblo. En este caso, por ejemplo, analizando la salida de Egipto y el juicio decretado, dado a conocer a Abraham, de 430 años, y que se dio la salida, se dio la liberación, justo en el día indicado, al momento en que se cumplía en ese día los 430 años, y se dio la liberación. Esto nos muestra el Padre
que tienen que cumplirse los dos factores al mismo tiempo para que se pueda dar la salida, el rescate o el juicio. Entonces, en el otro caso también muy particular es cuando Daniel, dentro del cautiverio en Babilonia, él estaba también de la misma manera, el padre lo llevó a reflexionar sobre la conducta que estaba imperando en el pueblo, y también él, de la misma manera que Amós, se puso a observar el entorno y ver la condición general del pueblo. Inmediatamente se va a cotejar los tiempos de la profecía que él estaba viviendo dentro del cautiverio de Babilonia, y coteja al profeta Jeremías, va y consulta a Jeremías en la profecía de los 70 años de desolación que tendría que vivir el pueblo por su rebeldía, y él en ese momento se emociona de ver que ya pronto estaba por cumplirse el tiempo para ser liberados y poder retornar a casa. Pero el padre le habla y le hace hincapié en que tiene que tomar en cuenta el segundo factor, la condición. Tomó en cuenta en ese momento el tiempo, y por tiempo ya se estaban cumpliendo los días que había señalado Yahweh para que el pueblo retornara. Pero había un condicionante: el pueblo podría retornar si eran cumplidos los días y la condición que el padre exigía se daba. Entonces el padre exigía arrepentimiento, retorno a sus estatutos, retorno a sus leyes, pero en ese momento Daniel percibe lo contrario. No ve ningún arrepentimiento, no ve la condición que el padre ponía de exigencia, y en ese momento se entristece y dice: ya no voy a retornar a mi tierra. ¿Por qué? Porque no se puede dar la salida o el rescate solamente con un factor. Ahora, en estos tiempos que vivimos, Susi, con todo lo que estamos pasando, la situación es la misma. Tenemos que contemplar los dos factores, tiempo y condición. Y ahorita el Padre está levantando profetas en toda la tierra, o sea, personas que internamente están preparados por Yahweh para que fluya el don de profecía, ese vínculo especial que hay entre el Padre y la persona, para que pueda fungir como un shofar y reciba el mensaje y alerte al pueblo de lo que ha de venir. Y también tienen que contemplar esas dos cosas, tiempo y condición. Y hoy, si bien es cierto, muchos estamos retornando a las raíces hebreas, al contexto claro de la palabra, a lo que se dio en los orígenes, de la manera que se estipuló, y que ha costado dejar atrás muchas cosas, familia, ¿sí?, posición, quizás riquezas, pensamientos que se contraponen al pensamiento de Yahweh. Entonces, ahora, por condición, al menos de un remanente, el Padre está preparando, porque los tiempos ya nos han alcanzado. En un mismo punto, en un mismo plano, Susi, estamos viviendo los tiempos de Nehemías, estamos viviendo los tiempos de Amós, estamos viviendo los tiempos de Daniel, estamos viviendo los tiempos de Ezequiel, que también era contemporáneo de Daniel y también estaba dentro del cautiverio de Babilonia. Pero también estamos viviendo o preparándonos para vivir los tiempos de David como rey, porque el que viene a ocupar el trono, a ocupar el lugar que la silla de David quedó vacía, ¿sí?, después de Salomón, el Mesías está ya preparado para retornar, pero está esperando que el Padre le indique el momento que nosotros
según la preparación que llevamos por medio del Ruach, por medio de su Espíritu Santo, que internamente a cada uno nos va llevando a estar alertas, a estar como vigías, preparados, observando con detenimiento las situaciones que están en nuestro entorno, en la tierra, los acontecimientos, las guerras, la hambruna, la maldad también del ser humano, la perversión, porque se tienen que ir acomodando todas y cada una de las características que mencionó Yeshua antes de partir. ¿Sí? Él dejó estipuladas características en Mateo 24, que cada una de esas se tiene que cumplir. Y en los últimos días tuvimos la presencia de un eclipse lunar, donde en el continente africano, en Asia y en Europa, se percibió una luna rojiza y ahora estamos caminando para recibir solamente en América un eclipse solar total. Son dos características, Susi, dos condiciones que manifiesta también otro profeta, al cual Yahweh le manifestó que serían características que anunciarían el día grande y temible de Yahweh. Y estoy hablando del profeta Joel, porque habló precisamente de que la luna se teñiría de sangre en tonos rojizos, pero que también estaría presente la presencia del eclipse de sol, también fungiendo como alerta para que el pueblo esté apercibido. Fíjate, Connie, que es muy importante todo lo que estás diciendo, porque el pueblo está como dormido, ¿no? Con todas las señales que están pasando ante nuestros ojos y que no las distinguimos, porque no estamos atentos, no estamos escudriñando, no tenemos esa relación con el Señor y nos perdemos de esas señales. Y luego viene el pensar, me tienes abandonado, le empezamos a reclamar con coraje, ¿sí? Y volteas a ver al prójimo, que por qué a él sí le das, que por qué a él sí le va bien, que por qué él sí tiene trabajo, que por qué le das un carro, que por qué tiene casa, por qué a mí no, por qué a mí, o sea, desde ahí ya estamos mal, porque estás levantando en contra del Señor con un mandamiento, que es amar a tu prójimo. Uh-huh. Con eso ya lo estás señalando, uh-huh, y aparte lo estás cuestionando al Señor, uh-huh, ¿sí? Que es un soberano, es el Rey de Reyes, y que no tenemos, ahora sí que, yo creo que la mayoría de la gente no tiene ni la idea remota cuando hablamos de Yahweh, lo soberano, lo importante, lo grande que es Él. El simple hecho de saber que Él es nuestro creador, como que se volvió costumbre, Yahweh es nuestro creador, ¿no? Pero no alcanzamos a dimensionar esa palabra. O sea, es todo, está en todo, plasmado en todo, solo que es tan grande y tan misericordioso que hasta nos dio la oportunidad de que nosotros tomáramos decisiones, de que nosotros hiciéramos en cierta forma nuestra vida, pero que tomáramos la elección de escudriñar su palabra para poder seguir los pasos de Yeshua. Entonces, si no escudriñamos la palabra, no vamos a poder ver esas señales. Y la gente se va a seguir quejando y quejando y quejando. Entonces yo pregunto, ¿cuánto tiempo vas a seguir dormido? ¿Cuánto tiempo vas a seguir que te esté llevando y llevando a una prueba y a otra prueba? Porque cada vez se manifiesta la prueba más fuerte, ¿no? Va de menos a más. Es como la famosa piedrita. Te pone una piedrita, una arenita, luego una piedrita y va siguiendo hasta que se vuelve una montaña. Y luego ya sientes que la montaña ya se te vino encima, ¿no? Uh-huh. Entonces,
es muy importante, creo yo, que sí estemos conscientes que los tiempos están llegando y que si no tenemos la palabra, vamos a seguir sufriendo y mucho. Nos vamos a un corte y regresamos. La condición del ser humano provoca ceguera para no percibir ni las señales, ni las manifestaciones que hace el Padre, ni la palabra, porque nos deja ciegos y sordos. A las solemnidades de Yahweh, donde hay 6 fiestas que tienen fecha. Se vuelve una montaña. Y luego ya sientes que la montaña ya se te vino encima, ¿no? Entonces, es muy importante, creo yo, que sí estemos conscientes que los tiempos están llegando y que si no tenemos la palabra, vamos a seguir sufriendo y mucho. Regresamos aquí a Reloj Profético y Susi, retomando eso que estabas mencionando, que es muy importante, cómo la condición del ser humano provoca ceguera para no percibir ni las señales, ni las manifestaciones que hace el Padre, ni la palabra, porque nos deja ciegos y sordos. Ahora, es muy importante que nosotros estemos atentos a cada una de esas señales y el Padre nos da todavía más pistas, porque Yeshua mencionó que para los días finales dice que el día y la hora nadie la sabría, cuando le preguntaron cuándo sería el tiempo de su regreso, ¿sí? Y le preguntaron los discípulos si regresaría o retornaría o restauraría a Israel en ese tiempo. Y él les dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Ahora, ¿por qué Yeshua les contestó de esa manera a la pregunta que ellos tan ansiosos esperaban por una respuesta ya afirmativa? Porque ellos ya esperaban que en cuanto Él apareciera, restaurara el reino y todo se acabara. Pero Yeshua fue muy claro y les habló en un lenguaje en el que solamente los que están o pertenecen al reino de los cielos podrían entender, y los de afuera, dice la palabra, que solamente se les es dado a conocer por parábolas. Ahora, ¿por qué les dijo que el día y la hora nadie sabe? ¿Y por qué les habló de los tiempos? Que no era para ellos en ese momento estar enterados de ellos. Esto nos lleva a nosotros a pensar, Susi, en base a las Escrituras, que solamente a la generación que le toque ser la que vea en toda su magnitud el poder del Señor manifestándose, como está escrito en los acontecimientos finales previos al retorno de Yeshua, son los que tendrían que saber para que estuvieran preparados. Ahora, a nosotros, al momento de estar analizando y escudriñando la palabra, estamos viendo cómo el Padre empieza a abrir la revelación como si abriera una puerta, ya no estuviera con cerrojo, abre esta puerta y empieza a salir la revelación de la misma palabra, para que entonces podamos comprender los acontecimientos que vivimos y los veamos manifestados en la palabra que fue anunciada primero que el hecho. Hay algo muy importante aquí, Susi. Dentro de los tiempos que el Padre señala, está haciendo hincapié a 7 tiempos muy especiales, donde cobran vida las lumbreras que dejó estipuladas desde el Génesis en el verso 14 del capítulo 1, donde dice claramente ahí que las puso para que estuvieran por señales e indicaran los días y los años.
A ver, si entonces dice que indican los días y los años, y estarían por señales, como que no checaría pues cuando dice Yeshua, el día y la hora del retorno, nadie lo sabe. Entonces, ¿de qué estaría hablando Yeshua en ese momento? Porque al parecer, si lo vemos de esa manera, esa escritura está contrapunteando la del Génesis 1:14. Esto me lleva a las fiestas, a las solemnidades de Yahweh, Ajá. donde hay 6 fiestas que tienen fecha. Sí, ¿Sí estoy bien? así es. Y hay una solemnidad que no tiene fecha, que es la fiesta que es lo que tú decías, que no van a saber ni la hora, ni el día, ni el tiempo que se va a llegar. Solamente aquel que está atento y que está viendo las señales. ¿Estás refiriéndote a la solemnidad del Yom Teruah? Así es. Precisamente en esa solemnidad es la que está basándose en la respuesta que dio Yeshua, ¿sí? Porque dentro del contexto hebreo, y era de conocimiento general del pueblo, que esa fiesta en especial, ese Moedim especial, se le conoce de diversas maneras. Una, la más llamada o la más sonada, es la de Día de Trompetas, ¿sí? Yom Teruah, Día de Trompetas, pero también se le conoce como el Día del Soplo, ¿sí? Pero también se le conoce como el Día Escondido. ¿Por qué Día Escondido? Porque dentro de las 7 solemnidades que hay, esa es la única que inicia el primer día de mes. Entonces, como entra el primer día de mes, el cambio de lunación de luna llena a luna nueva tarda aproximadamente entre 1 a 3 días en que visible a nuestros ojos no podemos percibir la luna, ¿sí? Entonces, como no percibimos la luna, ¿sí? Porque está solamente la sombra y dura ese periodo de 1 a 3 días, no podemos decretar el día iniciado hasta que la luna empiece a mostrar el primer reflejo de luz, la primera astillita de luz, que esa es la que viene indicando que el día ha comenzado. Por lo tanto, por eso a esa solemnidad se le conoce como el día escondido, porque tenemos que esperar de 1 a 3 días para decretar válido el inicio del mes. Pero también se le conoce como el día y la hora que nadie sabe. Entonces, es un hebraísmo que dentro de nuestra cultura en Occidente, pues no estamos familiarizados con ello. Pero él se estaba dirigiendo a un pueblo que conocía ese lenguaje, que sabía de lo que se le estaba llamando o mencionando, ¿sí? Y solamente le estaba recordándoles ese hebraísmo para que estuvieran atentos al mensaje que traía, porque es un mensaje que traía oculto. Ahora, para nuestros tiempos, ahora nosotros tenemos que estar observando precisamente cada uno de los tiempos, de los 7 tiempos de Yahweh, las solemnidades, porque cada una de ellas trae un mensaje, ¿sí? Las primeras se cumplieron con la primera venida del Mesías, pero faltan las festividades de otoño, que son las que viene a cumplir Yeshua en su segunda venida, y precisamente la del día escondido o la del día y la hora que nadie sabe anuncia, ¿sí?, el día grande y temible de Yahweh. Por lo tanto, el apóstol mencionó que a ustedes, hermanos, no es necesario que yo les hable del tema porque ustedes están en luz, les dijo. Dijo, pero aquellos que están en tinieblas, para ellos los acontecimientos vendrán como ladrón en la noche, ¿sí? A la hora que no penséis, a esa hora van a suceder las cosas. ¿Por qué? Porque no están en luz. ¿A qué se refiere con no estar en luz? La palabra es clara. Nos habla precisamente que la ausencia de luz, a eso se le llama oscuridad o tinieblas. Y si la luz es la palabra, entonces las personas que no tengan Torah, a eso le llama palabra Yahweh, las personas que no tengan Torah, o lo que conocemos también como el Pentateuco, las personas que no basen
el estudio de la palabra partiendo de ese fundamento que es la Torá o el Pentateuco, entonces estas personas caminan en tinieblas. Por lo tanto, los acontecimientos finales que anuncian y que el Padre nos está llevando a reconocer esa línea de tiempo, para ellos no va a ser visible, porque van a estar como ciegos, porque están en tinieblas, ¿sí? Entonces, para aquellos que están en Torá y tienen ese fundamento y de ahí el estudio va hacia adelante retomando profetas, los escritos históricos y lo que es el Nuevo Testamento, entonces ellos son los que son considerados que están en luz y van a poder estar atentos a todas estas señales para que se aperciban de lo que viene y puedan ser contemplados por el Padre para ser resguardados del día grande y temible. Entonces sí es muy importante, eso sí, que todas las personas que nos están observando y que nos siguen en Reloj Profético, una vez que nosotros traemos esta información a la mesa, tomen sus anotaciones, nos dejen su comentario, hagan preguntas, todas esas preguntas que traen en mente, que las hagan, ¿sí? Y empezar a retroalimentarse con lo que el Padre nos lleva a exponer en este foro, en este escritorio, en esta mesa de diálogo, para poder llevar realmente la verdad, porque esa es la que los va a preservar para el día del juicio, el día donde el Señor viene a juzgar a todo el morador de la tierra por haberle abandonado. Y Susi, es una tristeza para nosotros que el tiempo es muy corto y no alcanzamos quizás a pregonar todo lo que el Padre nos está mostrando, pero ya va a haber más espacios en donde seguiremos trayendo esta luz de la palabra de Yahweh para que sean alumbrados todos aquellos que de alguna manera en el punto donde se encuentren nos estén siguiendo, y es un honor para ustedes estar aquí sirviendo. Hasta la próxima.